Señor, te damos gracias por este día, por podernos acercar hasta el trono de tu gracia, por podernos acercar hasta tu palabra, sabiendo que está viva, Señor, que es eficaz. Y te pedimos que el día de hoy tú nos enseñes lo que tú quieras, Señor, lo que tú tienes para nosotros, queremos recibirlo el día de hoy. Y esto para que tú seas exaltado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Qué tienen en común León O? ¿Sí se ubican a León O? Los chicos, los más jóvenes, ¿quién? Bueno, León O. Aragorn, Frodo y Luke Skywalker. ¿Qué tienen en común? Su arma es la espada. Y no cualquier espada. La espada de León O le permitía ver más allá de lo evidente, ¿no? ¿Y por qué tomo esto? Porque la palabra es definida como espada, ¿no? Y estaba pensando en eso. Y realmente la palabra es la que me permite ver más allá de lo evidente. La palabra es la que en verdad me muestra lo que está más allá de lo que mis ojos alcanzan a ver. Aragorn tenía una espada, pero no era cualquier espada, era la espada del rey. Y nosotros tenemos en la palabra la espada del rey. Frodo tenía una espada más chiquitita que en la presencia del enemigo brillaba. ¿Te acuerdas? Cuando había trolls, había trasgos o alguno de esos bichos, brillaba. Y es interesante porque realmente cuando tú estás en la palabra resalta en tu mente versículos para decirte por ahí hay peligro. Y Luke Skywalker, bueno, él recibe la espada de su padre también, ¿no? Entonces, y nosotros hemos recibido la palabra de Dios, que es el aliento del Padre. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada vimos muy rápido este pasaje porque quería que lo viéramos en el contexto de todo lo que venía diciendo. Y esto que vimos la semana pasada, esta exhortación, primeramente esta advertencia, ¿no? A temer, no sea que no entremos en el reposo, como le sucedió a los israelitas, que llegaron, pero por no escuchar con fe, por oír sin fe, oír nada más no fue suficiente, por oír, pero no acompañar de fe eso que oyeron, no pudieron entrar en el reposo. Y entonces nos da esta advertencia, temamos. Luego nos dio una exhortación, procuremos entrar. Y te acuerdas, procuremos hablaba de hacer esfuerzo, hablaba de verdaderamente hacer, incluso la palabra quiere decir usar velocidad, o sea, ponerle velocidad a eso, entrar en aquel reposo. Y fíjate en el versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y eso está ligado al versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y realmente, cuando tú lo entiendes en el contexto en el que está, cobra mucho más sentido, porque normalmente se dice eso, la palabra es una espada, ¿no? Pero en el contexto es una espada peligrosa, porque te está diciendo, teme, no vaya a ser que estés escuchando y no estés creyendo y te vayas a quedar afuera. Esfuérzate por entrar. Y ten cuidado porque la palabra de Dios expone todo. O sea, dicho de otra manera, no se puede engañar a Dios. No se puede fingir. No se puede imitar. La palabra nos pone en evidencia. No importa si convencemos a los demás
de que somos bien cristianos. Dios es el que va a dar el veredicto. Y la palabra es la que día a día viene a nuestra vida para evidenciar si eres o no eres en verdad. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo, si yo en mi mente empiezo a creerme, no, estoy caminando muy bien en Cristo, estoy caminando en Cristo de una manera increíble, y vengo a la palabra tiene que abrir y dejar todo en evidencia en mi vida, no para que Dios lo vea, porque Dios ya lo sabe, sino para que yo lo pueda ver. Entonces, la palabra es eso, es algo que evidencia mi verdadera naturaleza. Por eso, si te das cuenta, los cristianos que no están en la palabra, aquellos que han creído en el Evangelio, pero que no permanecen en la palabra, poco a poco empiezan a apartarse, a alejarse, a enfriarse, y ellos no se dan cuenta. Y ellos pueden jurar que son súper cristianos y que están caminando bien y que están caminando en orden, pero como no permiten que la palabra penetre y abra y discierna, viven engañados. Y ¿sabes qué? Viven sin entrar en el reposo. Que ya dijimos la semana pasada, no hablamos de salvación, hablamos de esta vida abundante a la que Cristo quiere llevarnos. Entonces, en ese contexto está descrita la palabra. No como un arma para pelear, sino más bien como un arma en contra de nosotros. Ten cuidado, procura entrar, porque no puedes fingir que entraste. La palabra de Dios va a evidenciar dónde estás en realidad, si de adentro o afuera. Y nos da algunas características. Dice, la palabra de Dios es viva. Y me encanta eso. ¿A qué querrá decir que es viva? Bueno, número 1, algo vivo es lo opuesto a algo muerto. Algo muerto es algo que ya no es relevante al día de hoy. Y la palabra de Dios no es un documento que habla de cosas que sucedieron hace 2000 años. Porque habla de las cosas que tú y yo estamos viviendo hoy mismo, esta tarde. Habla de cosas que mañana van a suceder. O sea, tú puedes estudiar la carta a los Hebreos el día de hoy. Y no es que ya me la sé. Porque como está viva, dentro de 1 año o 2 que regreses por ahí, vas a volver a encontrar que te sigue hablando. Yo tengo muy claro una vez que llegué a la escuela, y fue mi primer contacto con el Evangelio ese. Había estado escuchando a Facundo Cabral y como que tenía algunas ideas de lo que dice la Biblia, porque Facundo Cabral la citaba mucho. Y llegué a la escuela y un amigo que se llama Zacarías tenía un Nuevo Testamento. Y le pregunté yo, ¿qué es eso? Porque leía mucho en aquella época, tendría 18, 19 años. ¿Qué es eso? Me dice, es un Nuevo Testamento. Dice, órale, ¿me lo prestas? Y me dice, te lo regalo. Y le dije, no, préstame, lo leo y te lo regreso. O sea, no necesito, o sea, porque así he leído 100,000 libros. O sea, me prestas, está para ese libro, préstamelo, lo leo y te lo regreso. Realmente. Pero, oh sorpresa, en esa época lo leí, no entendí mucho, pero años más adelante, cuando le entregué mi vida a Cristo, me di cuenta que la Biblia es un libro en el que no puedes salir. O sea, llegas, entras, pero no terminas de salir nunca. Nunca puedes decir, ya lo leí. Porque no importa cuántas veces lo hayas leído, la siguiente vez que lo leas, todo es nuevo. Y no, está hablando a cosas de tu vida del día de hoy como si fueran el periódico de esta mañana. Y tú dices, la realidad sigue cuadrando con la Biblia. No es un libro que está pasado de moda. La palabra de Dios está viva. No solo está viva, sino que da vida. Fíjate en Primera de Pedro, unas páginas más adelante en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. No solo está viva, sino que da vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, tú y yo, nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible. O sea, las simientes corruptibles son semillas que se pudren, que se acaban, que ya no sirven. No somos renacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
O sea, la palabra de Dios no solo está viva, sino que fue la palabra la que sembró el Señor en nuestro corazón y la que nos trajo a vida. Pero, ojo, no solo nos trajo a vida el momento en que creímos, sino que nos mantiene vivos de ahí en adelante. Fíjate lo que dice después, versículo 24. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Verso 1, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, lo que venimos hablando, para que por ella crezcáis para salvación. Y entonces no es solo la palabra la que me permite nacer, sino la que me permite crecer. Y tú sabes que si has tenido un hijo, que nazca es el primer paso. No es el final es el inicio de toda una carrera que va a venir por delante. Ahora viene toda la etapa de crecimiento. Y la palabra de Dios hace eso. Está viva, a mí me da vida, y no solo me da vida, sino que luego me permite crecer. Además de que está viva, dice en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra eficaz, algunas otras traducciones la traducen como poderosa, o también operativa, activa. O sea, a lo que va es que es algo que no está quieta, estable, está haciendo algo. De hecho, en griego es la palabra energón, que quiere decir y ergón viene, tenemos una palabra que usamos a menudo que es ergonómico. No sé si has oído hablar de algo ergonómico. Algo ergonómico es que tiene un diseño que te permite trabajar más fácilmente. Ergón quiere decir trabajo, ¿no? Entonces la palabra en ergón quiere decir que está viva y además es eficaz, es efectiva, es poderosa, está en activo, está en trabajo, no es estable, no es estática. Y necesitamos eso porque básicamente está diciéndome que la palabra de Dios funciona. Funciona. Cuando tú lees, no estás leyendo información, estás ante el aliento de Dios, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es el aliento de Dios, la respiración de Dios. Cuando te expones a la palabra, estás ante eso. Y eso es eficaz. Si tú dices, no creo, ten cuidado, porque por oír sin fe se quedaron sin entrar al reposo. Créele. Hace unas semanas estaba con una persona hablando y me decía, es que yo creo que yo ya no tengo remedio. Y le decía, pues sí, tienes razón. No tienes remedio. Tienes que morir y nacer de nuevo. Y eso es muy distinto. No tienes remedio, tienes que nacer de nuevo, ser una nueva criatura para que las cosas viejas hayan quedado atrás y que todas las cosas sean hechas nuevas. ¿Y cómo hago eso? Bueno, ¿lo quieres? Sí. ¿Crees que Cristo pagó el precio de tus pecados? Sí. Y empecé a predicarle el Evangelio. Y es eso, es viva y es eficaz. ¿Cuántos de nosotros, nuestra vida ha cambiado? Porque la palabra de Dios es verdad. Y tú volteas y dices, híjole, ¿no has visto fotos de antes? Y dices, ¿en serio hacía esto? Y ojo, si no lo has hecho, hay algo que está mal, porque tú tienes que poder ver la vida que está atrás y tiene que haber quedado atrás algo. Si no ha quedado nada atrás, si tú volteas atrás y no hay vergüenza y no hay lamento, si todavía algo de lo que queda atrás dices, pues no estaba tan malo, realmente no has terminado de creer en lo que Dios quiere, en lo que Dios dice acerca del pecado, y por eso a lo mejor Dios no está pudiendo llevarte a este reposo que Dios quiere llevarte. ¿Y cómo puedo hacer entonces para llegar? A través de la palabra. Es eficaz. Entonces está viva, es eficaz y dice que es cortante. Es cortante. De hecho, en español se traduce como más cortante.
Porque si tú lo tradujeras como, lo que dice en griego realmente es filosamente cortante. Entonces como que suena feo, no tiene mucho sentido en español, por eso lo traducen como es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir que es cortante? Que da un corte preciso. ¿No es, has dado un hachazo alguna vez? Así que pones la marca aquí. Okay, no. Es muy difícil dar en el lugar exacto. Bueno, la palabra de Dios no es un hacha, es como un corte preciso. Habla de dividir. Es capaz de dividir. Y fíjate qué cosas puede dividir. Dice, discierne o divide, es capaz de partir o dividir, separar el alma y el espíritu. El alma y el espíritu en la Biblia, tú puedes buscar en cualquier diccionario bíblico. Alma y es muy fácil diferenciar cuerpo de alma y cuerpo de espíritu. Es facilísimo diferenciar. El cuerpo es esto tangible. Pero separar alma de espíritu es, todos los teólogos te van a decir, se sabe que son distintos, pero no son divisibles. No hay forma de separar ni en entendimiento ni en función. Solo sabemos que son distintos, alma y espíritu, pero no exactamente cómo. Bueno, la palabra de Dios es capaz de separar eso que nuestro entendimiento no lo puede separar. No está estableciendo una teología, simplemente te está diciendo la precisión que puede tener la palabra de Dios. Porque después dice, también separa las coyunturas y los tuétanos, ¿no? El tuétano es como la parte central del hueso y es capaz de separar todo de manera perfecta. Entonces, básicamente, la palabra lo que está diciendo es que está viva, que es eficaz y que además es cuidadosa en su trato. Es filosa, pero es cuidadosa. No son cortes a lo menso, son cortes precisos. Cuando Dios quiere tratar un área de tu corazón, créeme, Él sabe exactamente el área que Él tiene que extirpar, que Él tiene que mover. Y fíjate, dice además que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra pensamientos ahí la puedes entender más bien como pasiones. Más que pensamiento intelectual, más bien son como pasiones. Incluso algunas versiones lo traducen como sentimientos. Y las intenciones del corazón está hablando del propósito. La palabra puede separar y discernir. La palabra discernir habla de ejercer un juicio, discernir mis sentimientos de mis propósitos. ¿Nunca has batallado con eso de, sé que quiero hacer eso, pero no sé exactamente con qué propósito, si es genuino o no genuino? Como que es un autoanálisis, ¿no? Tratando de, ¿cómo puedo hacer eso? La palabra lo puede hacer. Permaneciendo, ella lo hace. Ella hace toda esta división, toda esta separación, esta segmentación. La palabra, cuando estoy expuesto a la palabra, hace todo esto y lo pone delante de mí para que yo lo vea. Es un poco como cuando vas a una exposición de algún pintor famoso, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a México, a la semana llegó una exposición de Van Gogh al Palacio de Bellas Artes y yo nunca había visto un cuadro de Van Gogh así en vivo. Entonces me agarré y me fui y estuve todo el día ahí viendo, tratando de casi memorizar. Quién sabe cuándo podría volver a ver una obra de arte así. Y es interesante porque hay gente que llega y dice, ay, mira qué feo, no sabe ni pintar, está todo con manchas y rayas, ¿no? Y tú dices, es Van Gogh, o sea, el impresionismo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, realmente es el cuadro el que me está juzgando, no yo el que estoy juzgando. O sea, si yo llego, ay, mira qué feo, puras manchas y cosas, el cuadro está juzgando que yo no sé nada de arte. Yo creo que estoy juzgando, mira, no sé, pero la realidad es que el cuadro está juzgándome y exponiendo mi ignorancia en esa área, o mi pericia en esa área, lo que sea. Cuando venimos a la palabra funciona igual.
A veces tú y yo vamos a ponernos a querer juzgarla. Y cuando intentamos juzgarla, pero es que yo no creo. Mira, yo no sé qué. ¿Sabes qué? Oír sin fe. Solo está la palabra exponiendo que realmente yo estoy perdido. Entonces, puede ser que haya épocas de tu vida que logras eludir el juicio de Dios. Te haces pato, cierras tus ojos, cierras tus oídos a la palabra. Te haces de oídos sordos. Te convences de que estás bien. Y puedes vivir así miserablemente. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 5 años, 25 años, 50 años. Pero un día, delante de Dios, la palabra va a evidenciar la realidad. Y ante el juicio, las intenciones de tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos van a quedar expuestos y no se van a poder disfrazar. Por eso dice, procura ahora entrar. La palabra no va a ser engañada. Necesitas el día de hoy sacar a la luz, dejar que la palabra entre y saque todo esto. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 18. Santiago 1, 18 dice, y te vas a dar cuenta que es más o menos lo mismo que hemos estado viendo hasta este momento. Él está hablando de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Te acuerdas? Renacidos de simiente no corruptible, sino incorruptible. Bueno, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, porque hemos sido nacidos de nuevo, porque hemos nacido de la palabra de verdad, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en el contexto sigue hablando de la palabra, ¿no? O sea, sé pronto para oír la palabra. Tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice después? Recibid, ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tú y yo, siempre que venimos a la palabra, en nuestros tiempos devocionales, porque ojo, puedes hacer devocional todos los días, y de todos modos seguir escuchando sin fe. Cada que vienes a la palabra en tus devocionales o en la iglesia o en una consejería, cuando sea, puedes venir a rechazar o puedes venir a abrazar y a recibir con mansedumbre esa palabra. Y te digo una cosa, va a ser una espada cortante y va a doler. Pero ¿sabes qué? Puede salvar tu alma. Entonces, ¿con qué actitud venimos tú y yo? Realmente. Y es importante eso porque el escritor de esta carta, la carta a los Hebreos, te dice, teme, no sea que vayas a ser como ellos, que salieron de Egipto, pero que no entraron. ¿Por qué? Por fornicación, por idolatría, por avaricia. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad, por no ir acompañada de fe cuando oyeron la palabra. Teme, créele a Dios. Ahora tú dices, ya entendí el concepto, pero eso en la vida real, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona en la vida real? Es curioso porque para que la espada me atraviese, yo tengo que tomar la espada. Es la espada la que va a hacer la obra, pero yo tengo que venir y tomar la espada. Y yo sé que a veces conozco gente que dice, pero es que leer la Biblia es difícil, no le entiendo. ¿Qué tal si yo no soy muy buen lector? ¿Qué tal si esto? Acompáñame a Jueces capítulo 3, por favor. Jueces capítulo 3. Y vamos a ver una historia. Y te advierto, es una historia un poco grotesca, sobre todo en el desenlace, pero está en la Biblia, así que tiene un propósito al estar ahí, ¿no?
Jueces capítulo 3. Y ustedes conocen la historia, todas las historias que hay en Jueces comienzan igual y terminan igual. Dios tiene que levantar a un rey, a un extranjero, una nación extranjera para que oprima al pueblo de Israel. El pueblo de Israel queda así, oprimido por unos cuantos años, hasta que claman a Dios y entonces Dios levanta a un libertador. Ese libertador libera a su pueblo y entonces por unos años están todos felices, sin adorar otros dioses, adorando a Dios, hasta que pasa esa generación, la siguiente generación se olvida de todo, vuelve a adorar ídolos, vuelve a la carne, vuelve a hacer esto, no sé qué, no, y pasan otra cantidad de años oprimidos hasta que vuelven, y ese es un cuento de nunca acabar. Pero acompáñame, aquí está, Jueces capítulo 3, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Yo creo que este Eglón representa de alguna manera nuestra carne, por todo lo que vamos a estar viendo. Y además, porque Eglón es el único que en la Biblia es presentado como un hombre muy gordo. Mucha carne, mucha carne. Entonces, ¿y sabes qué? Cuando dejamos de escuchar con fe la palabra, el primer evento que sucede es que nuestra carne va a empezar a gobernarnos. Nuestra carne va a empezar a gobernarnos. Y un buen síntoma de saber si estás realmente oyendo con fe es si tu carne gobierna o gobierna al Señor en tu vida. ¿Te acuerdas? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no nos está amenazando, nos está dando un termómetro. ¿Estás guardando sus mandamientos? Lo estás amando. ¿No estás guardando sus mandamientos? No estás amándole. Entonces es una especie de termómetro. Y acá el pueblo de Israel, o digamos simbólicamente tú y yo, cuando dejamos de acercarnos al Señor, la carne se fortalece y nuestra carne nos gobierna. Verso 13. Este juntó consigo, Eglón, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, que son siempre en la Biblia igual tipos de la carne, una tipología de la carne, siempre. Amalec es el que termina matando a Saúl, ¿te acuerdas? Dios le dice a Saúl, aniquila con todos los amalecitas, y Saúl deja a todos muertos menos al rey. Y luego, unos capítulos más adelante, es una amalecita el que le roba la corona y el que termina de matarlo. La carne que tú dejas viva no te va a perdonar, créeme, dentro te va a alcanzar y no va a tener misericordia. Entonces aquí está Eglón, Amalec, Amón, todos símbolos de la carne, contra Israel. Dice, vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, que probablemente es Jericó, una ciudad de gran bonanza, un oasis, ¿no? Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Y sabes qué? Sí puedes llegar a vivir 18 años en tu carne, 18 años viviendo para ti, conociendo al Señor, siendo salvo, pero viviendo para ti, viviendo en tus propios deseos, en esa vida miserable, porque el oasis que Dios había establecido ahora lo gobierna la carne y tu espíritu está sediento. Versículo 15. Y aquí el pueblo de Israel hace lo correcto. Clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Clamar a Dios. No servía de nada clamar a Eglón. Eglón, déjanos en paz. ¿Así? ¿Te acuerdas? Eso fue lo que pasó cuando el pueblo quiso decirle a Faraón, no a Moisés. Moisés estaba hablando con Faraón de parte de Dios, pero luego el pueblo le dice, Faraón, nos piden más ladrillos y no podemos porque tenemos el mismo barro, y claman a Faraón en vez de clamar a Dios, y Faraón endurece una vez más todo el trato. Ellos hacen lo correcto, claman a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y tú dices, ¿por qué la Biblia a veces tiene esos detalles tan chistositos? Bueno, te lo digo así. Cuando tú veas un detalle, entre comillas, innecesario, búscale porque está ahí con un propósito. De entrada, Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha. Porque
la mano derecha representa en la Biblia la fortaleza, el poder. Y tienes a un benjaminita, hijo de mi mano derecha, zurdo. Y de hecho está traducido como zurdo, pero en algunas otras traducciones está como impedido de la mano derecha. Entonces pareciera una de dos: o efectivamente es zurdo, o era lisiado de su mano derecha. Y tú recordarás, o sea, en esa época, ser zurdo no es simplemente un estilo en cómo agarras las cosas y cómo escribes. Era casi una maldición el ser zurdo, culturalmente hablando. Entonces, levanta a un libertador y el libertador es benjaminita, pero zurdo, ya sea porque nació zurdo o porque una lesión lo privó de su mano derecha. Y a lo mejor tú dices, es que ese soy yo, la verdad no puedo. O sea, soy zurdo, no soy diestro en la palabra. En aquella época se manejaba la espada con la mano derecha. La mano izquierda no era la mano para pelear. Pero, ¿sabes qué? Aún así, en tus propias ineficacias, en tus propias debilidades, Dios puede usarte para librar esa batalla. Fíjate lo que sucede. Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. O sea, el pueblo, siempre perdido, siempre distraído. Pues vamos a mandarle un regalo a Eglón, a ver si nos trata mejor. Y a veces tú y yo actuamos de la misma manera. Cuando viene la carne y vienen los deseos y las pasiones, y ¿sabes qué? Okay, una copita para que se me pasen las ganas. Y en tu carne actúas de esa manera, como que saciar mi carne, su apetito, dándole lo que quiere para que me deje de molestar. Pero realmente la carne es como el fuego. Si lo alimentas, va a crecer, nunca, jamás va a disminuir su apetito, va más bien a querer más y más y más. Por eso, siempre que hablamos de la carne en la Biblia, nunca dice que hay que reformar la carne, educar la carne, domar la carne. No, hay que aniquilar la carne, hay que crucificar la carne. Pero aquí está el pueblo, dice, pues vamos a enviarles un regalo a Eglón. Pero va Ahod junto con la comitiva. Y fíjate lo que sucede. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. ¿A qué te suena? 2 filos, ¿no? Una espada de 2 filos habla de que puede cortar en ambas direcciones. Normalmente las espadas en aquella época tenían un solo filo, ¿no? No sé si las ubicas, que son así medio curvas incluso algunas. Y se utilizan solo en este sentido. No puedes jalar porque no corta al otro lado. O si tiene un solo filo es para este lado, o la tienes que voltear para ir para el otro lado. Esta corta, las espadas de doble filo van a los 2 lados y tienen igual de eficacia. Entonces, él es zurdo. Y por eso se hace una espada. Mientras los otros van a preparar un regalo para el señor gordo, Ahod va e invierte tiempo, tal vez dinero, en una espada. ¿En qué estás invirtiendo tiempo y dinero? De un codo de largo, es más o menos medio metro. Y se la ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y me encanta esto, porque esta idea de la palabra dentro, o sea, la agarró, la puso dentro, la cubrió con sus vestidos, la tiene pegada a su cuerpo, pegada a su vida. Y es lo que yo tengo que hacer con la palabra, tenerla no como algo que es junto a mí, sino algo que está pegado a mí. El Salmo 119, versículo 11 dice, se me fue, Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es algo que tiene que estar solo en mi mente, sino en lo más interno, así como Ahod, que se envolvió prácticamente en la palabra y puso sus vestidos alrededor, así. Versículo
17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón era hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo habían traído. Ahod llega con la comitiva, entrega el regalo y le dice a los que vinieron con él, los israelitas, vayan adelantándose ustedes, por favor, vayan adelantándose. Y él se queda un rato. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, o sea, salieron un poco y él a la mitad del camino dice, me regreso. Y se regresa y le dice al rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Qué interesante cómo Pablo toma esta imagen de la palabra de Dios y él tiene una espada de doble filo y le dice, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla, el rey se levanta de su silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. O sea, entra la espada, pero como es un hombre muy gordo, no solo entra la espada, sino la empuñadura también la mete. O sea, mete toda la espada por completo en el cuerpo de este señor. Entró toda la espada, entró la empuñadura y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre, lo dejó ahí y dice, y salió estiércol. Y tú dices, qué escena tan rara. Pero realmente, la palabra estiércol es muy difícil de traducir y habla de muchas cosas, inmundicia, desperdicios, no solo estiércol. La traducen así, pero realmente es algo mucho más amplio, inmundicias, desperdicios, como te digo. Y esta imagen es lo que Dios quiere hacer. O sea, Dios quiere atravesarnos con la palabra para que la inmundicia pueda salir. La palabra entra y la inmundicia sale. El desecho sale, la basura sale. ¿Nunca has pensado que estás cansado de pelear contra tus pensamientos? Y así como, Señor, ya libra. Pablo decía, líbrame de este cuerpo de muerte. ¿Cómo puedes ser librado? Atravesando con la espada todos los días. En Filipenses capítulo 3, Pablo dice, he tenido todo por basura con tal de conocerle al Señor. Y la palabra basura ahí en Filipenses 3:8 es estiércol, literal, desperdicio. Entonces creo que estamos llamados a esto, a recibir con mansedumbre. Dios quiere atravesarnos. Dios quiere que te atravieses, que atravieses tu carne con esa espada. No importa si eres zurdo, lisiado o no. Dios ha puesto una espada en tus manos y quiere que la uses. Es una espada que está viva, es eficaz y es cortante. No va a requerir un gran esfuerzo, no es como empujar un palo. Es cortante, va a atravesar fácilmente, pero necesitas recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque ésta puede salvar tu alma. Yo sé, es una imagen grotesca, pero es la imagen más clara que yo tengo de lo que Dios quiere hacer, la limpieza que Él quiere traer a nuestra vida. Permanece en la palabra y la palabra va a limpiarte. Lo va a hacer, es eficaz. Ahora, y con esto terminamos, ¿cómo leer la Biblia entonces? Léela con pausas. Es decir, no leas, ya, termina de leer. Porque no estás dando espacio. Léela como si Dios te hablara. Y responde en oración, hablándole a Dios. Y vuelve a leerla, escuchando a Dios, y responde. Haz esa dinámica y vas a ver cómo tus tiempos de lectura van a cambiar por completo. Todo lo que tú leas, si vuelves a leer este pasaje, vuelve a pensar, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Señor, yo he vuelto a hacer cosas malas. Hay cosas malas de las que me habías librado que estoy volviendo a hacer. Señor, ayúdame, revélame si hay algo que estoy haciendo mal de lo que ya me habías librado. ¿Te das cuenta? Estoy escuchando a Dios y estoy hablando con Dios. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Y así vas paso a paso leyendo porque está viva. Entonces dale chance de que se mueva en tu vida. Recibe con mansedumbre la palabra implantada porque puede y Dios quiere salvar tu alma. Quiere llevarte a ese reposo. Y cuando la palabra te muestre que hay cosas terribles, espantosas en tu vida, entonces recuerda que el capítulo 4 de Hebreos no terminó ahí. Terminó diciendo que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y por eso retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y verso 16, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa qué tan perdido estés, Dios vino para eso y la palabra es suficientemente eficaz para exponerlo delante de ti, para que tú lo veas y entonces puedas voltear y decir, Señor, vengo al trono de gracia porque necesito misericordia y gracia para lo que estoy viviendo. La palabra de Dios nunca te va a apartar, te va a acercar al Señor. Ese es su propósito. Entonces, la palabra, mejor que la de Leono, mejor que la de Aragón, mejor que la de Frodo, mejor que cualquier espada láser. La palabra de Dios tiene la gran diferencia que es viva y es eficaz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el poder de tu palabra, Señor, porque podemos confiar. Y te ruego, Señor, que todos los que estamos aquí podamos confiar al 100% en tu palabra, que en verdad podamos vivir en fe, en obediencia, creerte, que lo que tú dices que está mal podamos tomarlo por basura, tomarlo por algo malo y apartarnos. Y aquello que tú nos mandas a hacer podamos tomarlo no solo como un mandamiento y responder en obediencia, sino como un privilegio y aceleradamente correr a cumplir todas aquellas cosas que tú nos pidas. Señor, danos fe para eso, para recibir con mansedumbre esta palabra implantada. Queremos que nuestra alma esté limpia delante de ti. Y expon, Señor, corta, divide nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Divide todo, Señor, exponlo delante de nosotros, para que podamos traerlo delante de ti y que tú lo limpies. Gracias, Señor, porque tu palabra que creemos nos da la promesa de que la obra que has iniciado, tú la llevarás a término. Esa es nuestra esperanza y confiamos en ti, porque tú lo has dicho. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.